En esta mañana noche, vamos a hablar en sí sobre lo que viene siendo el análisis de la recolección de datos. En este caso, pues les vamos a hablar también sobre lo que habíamos hablado en el video anterior, sobre las fases que tenemos al hacer en sí el análisis de una recolección de datos. Como primer punto tenemos en sí seleccionar el software que nosotros vamos a utilizar. En este caso, pues elegir la herramienta donde se procesarán los datos. En este caso tenemos las siglas SPSS, Minitab, Excel y SAS. En este caso, pues en la fase 1, en este punto, pues tenemos que investigar todo reside en sí en qué herramienta o tecnología utilizará para procesar los datos, como en este caso nosotros utilizaremos lo que viene siendo Excel. En sí esto funciona estos funcionan como programas, podemos llamarlas como también matrices de datos, donde se definen en sí las variables y se ingresan los valores que estas pues se obtendrán, ¿verdad? Antes de analizar en sí el software o Excel, pues necesita que se organice en sí la información en una matriz. Como les decía, en este caso pues utilizaremos Excel. En sí son columnas, filas y celdas. En las columnas pues se representan las variables, los ítems, los indicadores que nosotros utilizaremos en este caso para en sí las dimensiones que nosotros tengamos. Las filas pues representan los casos como los participantes, objetos o unidades de análisis de las cuales pues se utilizan en algún caso de estudio. Las celdas pues es la intersección entre una variable y un caso que contiene un solo dato o valor numérico. El análisis en sí de esto pues se define a través de la variable, la cual nosotros indicamos el programa en la cual nosotros podemos utilizar, el tipo, el ancho y qué significan los códigos que nosotros podemos utilizar en esto. Lo que viene siendo la matriz de datos pues utilizamos ahí como las capturas o nosotros introducimos en sí los valores recolectados en el campo de las cuales pues nosotros estemos estudiando. En sí el texto menciona que hoy en día existen muchas opciones, pero los más utilizados en la rutina cuantitativa son, como les decía, el SPS, que es el más usado en ciencias sociales, el Minitab, que es muy popular en ingeniería, el Excel, pues es una hoja de cálculo en general, y SAS, que es el utilizado para análisis más complejos a base de los datos masivos. En sí el objetivo de esta fase pues es precisar los parámetros de la matriz. Una vez que el software entiende qué tipo de datos nosotros estamos utilizando, pues en este caso si son nominales, ordinales o de intervalo, pues en este caso el programa pues entiende y sé cómo ejecuta uno las fórmulas estadísticas que nosotros utilizaremos en cada fase que nosotros tengamos, ¿verdad? Para que no nos perdamos en sí, pues estos programas pues nos ayudan para entender cómo nosotros vamos así precisar los parámetros de la matriz. En la fase 2 pues tenemos que ejecutar el programa, abrir el software y cargar la base de datos, o sea, la matriz que nosotros vamos a utilizar. En la fase 3, pues revisar la matriz. Nosotros nos aseguramos de que no haya errores de datos a datos faltantes antes de empezar a ejecutar en sí nuestros programas, ¿verdad? En la fase 4 pues tenemos evaluar validez y confiabilidad. Pues en esta fase confirmamos que el instrumento de medición como una encuesta realmente mide lo que decida medir y es consistente. Pues como hablábamos de la fase 4, en sí evaluamos la validez lograda por el instrumento de medición y la confiabilidad, ¿verdad? En la validez pues tenemos distintos tipos de validez, como la validez de contenido, la cual esta es mediante opiniones de expertos y también a veces puede ser mediante un muestreo aleatorio simple, ¿verdad?
También tenemos la evidencia de la validez de criterio que se produce al correlacionar las puntuaciones de los participantes. Estos podemos utilizar también para en sí evaluar nuestro instrumento de medición, como también tenemos la evidencia de validez. La evidencia de validez de constructo, pues esta la obtenemos mediante el análisis de factores, la cual esta nos indica cuántas y cuáles dimensiones se integran a una variable y qué entes conformadas cada dimensión de manera empírica, es decir, es la aplicación del instrumento de medición a la muestra que nosotros estemos utilizando, ¿verdad? En este caso, pues para cada escala que nosotros estemos nosotros estaremos utilizando así como una escala, por lo que una vez que obtenemos la evidencia, ya sea sobre la validez y determinamos en sí la confiabilidad, de 0 a 1, pues si algunos sitios son problemáticos, no discriminan, no se vinculan a otro sitio, van en sentido contrario a toda la escala. No miden lo mismo, ¿verdad? Dependiendo la escala que nosotros tenemos, la cuales pues estos los eliminamos de los cálculos, de la cuales pues son como que estos no nos dan en sí como los resultados, o en sí pueden alterar en sí los resultados que nosotros estemos utilizando, dependiendo la escala que nosotros tenemos de 0 a 1. La fiabilidad, pues en este caso, fiabilidad o confiabilidad, pues en este caso es como un indicador numérico que nosotros tenemos para medir el grado de confianza de las puntuaciones obtenidas de un instrumento de medición, como un test o una escala. En sí, esto se define como una correlación entre las puntuaciones obtenidas por un sujeto en dos formas paralelas o aplicaciones sucesivas del mismo test. Tenemos como los rangos de valores, los coeficientes. Como primer punto, pues tenemos los rangos de valores. Los coeficientes de fiabilidad suelen oscilarse entre 0 y 1, como les decía, pues un coeficiente 0 significa nula confiabilidad, y mientras que un valor de 1 representa la máxima confiabilidad o consistencia posible, dependiendo de cuál sea esta escala que nosotros tenemos, pues sería nuestro rango de valores para utilizar en los coeficientes de fiabilidad. ¿Por qué les digo? Ya que en esto, pues un valor alto indica que el instrumento es fiable, es decir, produce resultados consistentes y estables en repetidos procesos de medición. Sin embargo, también tenemos que si un valor de 0.70 se considera a menudo un buen valor, dependiendo cuál sea el nivel aceptable del contexto al que nosotros vamos a, o en sí la prueba alta de la importancia que nosotros debemos de verificar para poder o considerar para tener en sí un valor bueno de referencia. Para tener este cálculo, existen diversos procedimientos estadísticos dependiendo del tipo de datos y el diseño de la investigación. Algunos medios comunes incluyen, en esto tenemos los test que usa el coeficiente de correlación de Pearson R para medir la estabilidad a lo largo del tiempo, la constancia interna como métodos de coeficiente de la Cronbach o la fiabilidad. Como les decía, la medida de estabilidad de test pues en sí consiste como aplicar el mismo instrumento, ya sea como a un grupo de personas en el momento, y como no dejar pasar un tiempo y luego aplicar el mismo dependiendo de cómo nosotros lo queramos, ¿verdad? Sí lo podemos pasar por un tiempo, ¿verdad? ¿Cómo explicarles? O sea, si nosotros vamos a pasar un cuestionario a un X o Y grupo de personas, pues podemos dejar pasar un pequeño tiempo y luego volver a aplicar el mismo cuestionario al mismo grupo, ¿verdad? Siento que esto es crucial, porque si el tiempo es muy corto, la gente recuerda las respuestas. Si es muy largo, las personas pueden haber cambiado su forma de pensar o sentir, o sea, pueden cambiar este tipo de respuestas. ¿Por qué nos dicen sí? ¿Por qué nos dicen sí
esto que, perdón, ¿por qué nos dice en sí que estos son como coeficientes de correlación? Es correlación siempre que entre ambas aplicaciones es alta. Por ejemplo, que el instrumento es estable y confiable. Como les decía, si dejamos pasar un solo tiempo muy corto, puede ser, como les decía, puede ser que las personas recuerden las respuestas. Si dejamos pasar un tiempo más largo, puede ser que las personas cambien su forma de pensar o pueden cambiar sus respuestas, ¿verdad? En sí, la confiabilidad no nos garantiza la validez. Por ejemplo, un termómetro puede estar mal calibrado y marcar siempre 5 grados de más. Esto es confiable porque siempre da el mismo error, pero no es válido porque no marca la temperatura real. A esto nos referimos en sí a lo que viene siendo la confiabilidad y la validez. También lo que viene siendo la confiabilidad, pues tenemos la consistencia interna. Métodos como el coeficiente de alta de Cronbach o la fiabilidad por diversión limitada se utilizan para medir si los ítems de una prueba están fuertemente relacionados entre sí. El interevaluador, el coeficiente de correlación interclases, CCI, o la capa de Cohen se usa para evaluar las consistencias entre diferentes evaluadores. Es esencial para este tipo de como procedimientos o este tipo de datos que nosotros podemos utilizar pues para los instrumentos de medición vienen siendo como de ciencias sociales y la psicometría, dependiendo de dónde nosotros lo podemos utilizar, ¿verdad? La cual pues tenemos estos diseños de investigación, las cuales estos métodos pues nos ayudan como para en sí llegar a identificar, mejorar nuestro análisis cuantitativo. Mitades de forma alternativas o paralelas, método de mitades partidas, medidas de coherencia o consistencia interna, pues dependiendo si esto sea como nosotros lo querramos ver, ¿verdad? Como nosotros utilicemos cada procedimiento, pues nosotros vamos a entender en sí qué métodos nosotros utilizar para poder así tener como un análisis más factible, como más asertivo. O sea, no tanto, pero sí, como llegar así al cálculo que nosotros queramos tener, puede ser o muy alto o muy bajo, ¿verdad? Como le decíamos, tenemos pues el valor del rango que nosotros utilizaremos para este tipo de datos. Pues esto sería lo que es la fase 4. Utilizar pues en sí los métodos para llegar a obtener lo que es la confiabilidad y también para tener la validez. Como bien les ponía el ejemplo del termómetro, ¿verdad? Pues esto es un ejemplo muy claro de cómo si tenemos que realizar todos estos pasos como para tener un análisis de dato cuantitativo como más estable, como para que la ruta cuantitativa de la que hablamos pues sean de como que más asertivos. Pues esto es lo que yo le hablaría, más que sería les explicaría ahora cómo sería en sí el valor de rango, que yo creo que no me expliqué bien. El valor de rango nos dice que de 0 a 1, ¿verdad? Si estamos hablando de 0.90, pues sería excelente. Si estamos hablando de 0.80 sería bueno. Y 0.70, como les decía, pues es aceptable. Ya 0.60 siento que es más como cuestionable, dependiendo el rango que nosotros obtengamos, ¿verdad? El 0.50 pues es muy bajo en sí. Y
el 0.50 en sí va siendo como más inaceptable. Ahora bien, también un coeficiente mayor de 0.90 puede implicar redundancia de ítems o indicadores y la necesidad de reducir el instrumento o quitar reactivos. Esto es lo que nos dice en sí el libro de Hernández también. Nos explica muy bien cómo nosotros podemos utilizar en sí para que no tengamos así como como errores o como dudas. Mas sin embargo nos ayuda a resolver pues lo que nosotros como dudas para que nosotros tengamos para realizar en sí un análisis de ruta cuantitativa, ¿verdad? En este caso pues de eso hablaría y gracias.